Bienvenidos, viajeros del tiempo y la leyenda, a Órganos Olvidados. ¿Alguna vez has sentido que la rutina diaria te abruma, atrapado en el ruido incesante del mundo contemporáneo? Este relato es para ti, que anhelas serenidad, significado y conexión con antiguos valores. Hoy te guiaré en un viaje suave pero transformador, para que descanses inspirado por los ecos de una época noble. Prepárate para adentrarte en el camino de los samuráis. En esta narrativa, exploraremos el surgimiento de la casta guerrera más representativa de Japón, las sendas del honor, la katana, las batallas legendarias y los sabios que orientaban su espíritu. Descubriremos el equilibrio entre cuerpo, mente y alma que los samuráis buscaban incansablemente, y también observaremos cómo su legado continúa vivo entre nosotros, aunque sus huellas se hayan desvanecido en la bruma del tiempo. Todo esto se narrará con tranquilidad, permitiendo que tu mente se relaje mientras aprendes. Dormirás rodeado de historias de acero y sabiduría, con batallas silenciosas que se libraron en el corazón antes que en el campo de batalla. Conocerás héroes anónimos, estrategias sutiles y decisiones tomadas en el filo del deber y la compasión. Serás testigo del esplendor de los shogunatos, de la poesía del bushido y de la caída inevitable de esta era dorada. Te invitamos a caminar descalzo por los templos de bambú de la memoria. Este video está hecho para ti, que no logras desconectar, que necesitas inspiración para hallar orden en el caos. Para ti que buscas disciplina, paz interior y un propósito genuino. Cada palabra aquí es como una hoja que cae suavemente en tu conciencia. Te prometo un viaje pleno de significado, sin prisa, sin ruido, solo tú, los samuráis y el descanso que mereces. Así que, cierra los ojos, respira profundamente y permite que estas historias antiguas te acompañen al mundo de los sueños. Porque a veces, para reencontrarnos con nosotros mismos, debemos escuchar las voces del pasado. Quédate hasta el final y descubrirás secretos poco conocidos sobre estos guardianes del honor. Es hora de viajar. Es hora de recordar. Capítulo 1. El nacimiento de una casta guerrera. Hace muchos siglos, cuando Japón era todavía un archipiélago fragmentado por clanes y montañas sagradas, apareció una figura que cambiaría su destino para siempre. El samurái no era simplemente un guerrero, sino el guardián de un ideal. Su historia se inició en medio de conflictos territoriales y la necesidad de proteger las tierras. Los nobles requerían soldados leales, y así emergieron los primeros bushi. Eran hombres de armas, pero también de espíritu. Los primeros samuráis no portaban armaduras brillantes ni katanas curvas. Utilizaban arcos y espadas rectas, y su papel estaba vinculado al servicio de los poderosos. Su lealtad no constituía un código, sino una necesidad de supervivencia. Vivían en aldeas y eran convocados a la guerra por sus señores. Pero con el tiempo su función se expandió y se convirtió en parte del alma japonesa. De soldados, fueron transformándose en símbolos. Durante miles de siglos, desde el sexto hasta el 10, las luchas internas forjaron la identidad de Japón. En aquel tiempo, la nación carecía de unidad, mientras los clanes se enfrentaban por el control y el prestigio. En este contexto caótico, los samuráis aprendieron a coexistir entre la vida y la muerte. Cada enfrentamiento se convertía en una lección, y cada herida representaba una enseñanza sobre el honor. Así, no solo se afilaron sus espadas, sino también sus corazones.
A medida que la autoridad del emperador se debilitaba, los clanes comenzaron a adquirir gran poder. Las familias más influyentes levantaban ejércitos privados, con los samuráis como su núcleo fundamental. Aparecieron figuras legendarias, maestros en estrategia y combate. Nombres como Minamoto y Taira empezaron a grabarse en la historia con sangre, y los samuráis ya no eran simples soldados, sino una verdadera casta. Esta transformación fue gradual, como un río que desgasta la roca. Desde la infancia, los samuráis aprendían no solo a luchar, sino también a reflexionar. La caligrafía, la poesía y la meditación se entrelazaban con el uso de la espada y el arco. No bastaba con ser fuerte, era esencial ser sabio. El equilibrio entre la mente y el cuerpo se tornó vital en su camino. Así nació un ideal que los distinguiría a lo largo de los siglos: el de vivir al servicio. No luchaban por gloria, sino por deber. Su identidad se forjaba en el sacrificio y la obediencia. La muerte no se percibía como un final trágico, sino como una opción digna si era por su señor. Este concepto se convertiría en la piedra angular de su existencia. El samurái no era simplemente un hombre, sino un símbolo. Con el paso del tiempo, su papel se consolidó en la estructura social. Ocupaban un lugar justo debajo de la nobleza, pero muy por encima del pueblo. Contaban con tierras, sirvientes y una posición de respeto. Sin embargo, esa posición conllevaba deberes severos. Su vida se regía por el honor, como si estuvieran bajo la mirada del cielo. Cometer un error se pagaba con la vida. Desde sus inicios, la naturaleza del samurái fue contradictoria. Eran capaces de gestos de compasión y belleza, pero también de violencia implacable. Esta dualidad los acompañó siempre. Su código aún no estaba formalmente escrito, pero ya se reflejaba en sus acciones. Eran puentes entre el caos y el orden, entre la tierra y lo sagrado. Este capítulo de su nacimiento es fundamental para comprender todo lo que vino después. No nacieron con el código en la mano, sino que lo forjaron con cada decisión, cada acto de valentía y cada renuncia. Su figura fue creciendo en leyendas, en historias contadas bajo la luna, y lo que comenzó como una función práctica se transformó en algo místico. Ahora que conoces sus orígenes, el viaje apenas comienza. Prepárate para descubrir el alma de estos hombres a través de sus valores, porque lo que realmente definía a un samurái no era su espada, sino lo que había detrás de ella. Capítulo 2. El código del honor. Capítulo 2. El código del honor. El bushido. El bushido era más que un simple código de conducta. Era la esencia misma del samurái. No se escribió en piedra desde un principio, sino que se tejió a lo largo del tiempo mediante siglos de tradición y experiencia. Significa el sendero del guerrero y regía cada elección, palabra y pensamiento. Era imperceptible, pero dominaba sus vidas como una ley sagrada. Existir sin él era como errar sin rumbo en la bruma. Los fundamentos del bushido eran 7, cada uno un reflejo de un valor esencial: rectitud, valentía, compasión, respeto, sinceridad, honor y fidelidad. No se trataba de meras palabras, sino de prácticas cotidianas que se exigían incluso en los menores detalles, desde la manera en que un samurái saludaba hasta cómo enfrentaba la muerte. Su existencia era una continua alineación con esos principios. La rectitud era el núcleo del bushido.
Implicaba actuar siempre con justicia, incluso cuando no había nadie observando. No había cabida para la ambigüedad moral ni justificaciones. El samurái debía ser el pilar que sostenía la verdad en un mundo en constante cambio. Su juicio era forjado desde joven para no apartarse del deber. El coraje no se limitaba a la valentía en la batalla, sino a actuar a pesar del miedo. Ser valiente también significaba enfrentarse a uno mismo, a la incertidumbre y al orgullo. El samurái aprendía que vivir con coraje era aceptar el riesgo incesante, pues su vida podría extinguirse en cualquier momento, y debía estar listo. Cada acción se convertía en una oportunidad para demostrarlo. La compasión evidenciaba que la fuerza debía estar guiada por la empatía. Aunque tenían la capacidad de aniquilar con una espada, también sabían cuándo era momento de retractarse. El poder sin bondad era debilidad disfrazada. Un samurái sabio protegía a los vulnerables y ayudaba a su pueblo. De esta forma generaban respeto que trascendía el miedo. El respeto surgía de la humildad. El samurái reconocía que cada persona, incluso su adversario, merecía dignidad. Sus modales eran pulidos y sus palabras calculadas. Un gesto brusco podía resultar más ofensivo que un ataque. En el bushido, honrar al prójimo era una forma de honrarse a uno mismo. La sinceridad era una exigencia incesante. No había lugar para la falsedad o el engaño en su camino. Su palabra tenía más valor que cualquier acuerdo formal. Un samurái que rompía una promesa quedaba marcado para siempre. La verdad era su escudo invisible ante el mundo. El honor era la luz que los iluminaba en la oscuridad. Perderlo era más atroz que morir. Por ello, muchos samuráis optaban por el seppuku, el suicidio ritual, antes que vivir deshonrados. Era un acto extremo, pero demostraba la profundidad de su compromiso. El honor no se proclamaba, se merecía. La lealtad completaba el círculo del bushido. Era la devoción absoluta hacia su señor, su clan y su causa. No se trataba únicamente de obedecer, sino de confiar sin reservas. Incluso si la orden conducía a la muerte, se cumplía sin titubeos. La fidelidad era el alma indivisible del samurái. El bushido no era una cárcel, sino una libertad profunda, la de comprender quién eres. En un mundo caótico, les proporcionaba claridad, dirección y propósito. Les enseñaba a morir con dignidad, pero sobre todo, a vivir con sentido. Capítulo 3. La espada del alma. El capítulo 3. La espada del alma. La katana. La katana no solo era una herramienta de combate, sino que representaba la extensión del alma del samurái, su compañera más leal. Forjada con dedicación y maestría, cada espada contenía una historia única. Desde la selección del metal hasta el pulido final, todo se realizaba con una ceremonia especial. Era más que un arma. Simbolizaba la identidad del guerrero. Los herreros que confeccionaban estas espadas eran vistos como artistas sagrados. Trabajaban en silencio durante días, doblando el acero unas 1000 veces. Cada capa añadida otorgaba tanto fuerza como flexibilidad, como si el espíritu del guerrero se incorporara al metal. Las llamas, los golpes y el agua transformaban el proceso en un ritual sagrado. Cada detalle contaba. El resultado era una hoja curvada, elegante y letal. Su filo era capaz de cortar con precisión y su diseño equilibraba fuerza y velocidad. La katana era ligera, pero su potencia era inmensa en manos entrenadas.
Era más rápida que otras armas. Su diseño permitía movimientos suaves y fluidos. No solo se empuñaba, se danzaba con ella. Los samuráis cuidaban de sus katanas como si fueran sus propios hijos. Las limpiaban diariamente, las guardaban con veneración y nunca las utilizaban sin necesidad. Desenvainar una katana implicaba asumir responsabilidades. No era un acto insignificante, sino una decisión profunda. El guerrero debía estar preparado para las repercusiones. La relación entre el samurái y su espada era espiritual. Algunos incluso les otorgaban nombres, como si fueran compañeras vivientes. Antes de cada enfrentamiento, muchos oraban sosteniéndola, buscando la concentración. Creían que la espada absorbía parte de su energía vital. No luchaban solos, luchaban junto a ella. La katana no era la única espada, pero definitivamente era la más sagrada. Existían otras, como la wakizashi, que era más corta y se utilizaba en espacios reducidos o durante el seppuku. Ambas se llevaban juntas en el daisho, como señal del estatus del samurái. Sin embargo, era la katana la que se convertía en leyenda, por su forma, su sonido al ser desenvainada y su historia. En combate, el arte de manejar la katana era una danza precisa. Cada movimiento debía ser medido como un poema escrito en acero. El corte tenía que ser limpio, directo, sin desperdiciar energía. La técnica no solo buscaba vencer, sino hacerlo con elegancia. Era una forma de arte en medio del caos. Dominar la katana requería años de práctica. Los dojos eran espacios de silencio y disciplina. Día tras día, el samurái repetía los mismos movimientos, no por costumbre, sino por búsqueda de la perfección. Su cuerpo debía recordar lo que la mente podía olvidar en la confusión de la batalla. No obstante, la espada no solo enseñaba a luchar, también enseñaba a vivir. A través de ella, el samurái aprendía paciencia, enfoque y respeto. Era un reflejo de su alma. Si se hallaba en calma, la katana fluía. Si había ira o duda, la espada temblaba. Así se revelaba la verdad del guerrero. Ahora que comprendes la relación sagrada entre el samurái y su katana, es momento de adentrarse en su formación. Capítulo 4. Grandes batallas. Capítulo 4. Grandes batallas y leyendas. La historia de los samuráis está llena de enfrentamientos épicos. Cada enfrentamiento fue una página escrita con coraje, sangre y astucia. Estos no eran solo choques de espadas, sino batallas de honor y destino. Muchas de ellas definieron el rumbo del Japón feudal a lo largo de generaciones, dando lugar a leyendas que aún se susurran en la actualidad. Una de las más célebres fue la batalla de Dan Noura, acontecida en 1185. En este combate naval, los clanes Taira y Minamoto se enfrentaron en un feroz duelo. Las olas se tiñeron de rojo mientras las flechas volaban por el cielo. El clan Minamoto emergió victorioso, marcando el comienzo del shogunato y el surgimiento de un nuevo orden gobernado por guerreros. Otra contienda importante fue la rebelión de Hogen en 1156. Aunque efímera, esta batalla evidenció la tensión entre el poder imperial y el militar. Aunque los samuráis aún no dominaban el país, su relevancia ya se hacía notar. Esta pelea sembró las semillas de futuros y mayores conflictos, sirviendo como preludio a una era de guerras internas. La batalla de Sekigahara, ocurrida en el año 1600, cambió el destino de Japón. Más de 160.000 guerreros participaron en este enfrentamiento monumental. Tokugawa Ieyasu salió vencedor
unificando el país bajo su liderazgo. Así nació el shogunato Tokugawa, que perduraría por más de 2 siglos, poniendo fin a otros muchos conflictos. Las guerras de Onin, que se desataron en 1467, llevaron a Japón a un prolongado desastre. El país se sumió en el caos, con clanes luchando por el control y el poder. Las ciudades ardían, las alianzas se rompían y la nobleza se fragmentaba. Este periodo marcó el inicio de la llamada época Sengoku, la era de los estados en guerra. En este tiempo turbulento, destacaron figuras como Oda Nobunaga, quien, gracias a su ingenio militar, revolucionó las tácticas de combate en Japón. Fue uno de los primeros en emplear armas de fuego de manera estratégica. Su ambición era unificar Japón a cualquier precio. Aunque fue traicionado, su legado inspiró a los líderes posteriores. Toyotomi Hideyoshi, el sucesor de Nobunaga, continuó esa misión. Proveniente de orígenes humildes, logró dominar casi toda la nación. Sus campañas militares fueron hábiles y efectivas, combinando fuerza con diplomacia, dejando una huella indeleble en la historia. Su nombre sigue resonando entre las hazañas más admiradas de los samuráis. Cada batalla dejó tras de sí héroes y mártires, guerreros que se enfrentaron a ejércitos enteros y lucharon sin rendirse, creando historias de lealtad hasta la muerte, de sacrificios por el honor. Sus nombres, a veces olvidados, viven en poemas y canciones, porque en el corazón del samurái, la leyenda jamás muere. Los cronistas de la época documentaron muchas de estas hazañas, pero otras se transmitieron únicamente a través de la voz del pueblo, de generación en generación. Algunas se entrelazaron con la fantasía, mientras que otras permanecen como hechos puros. Todas comparten un alma común, la del guerrero que no teme caer. Así se forja el mito. Capítulo 5. Samuráis y shogunatos. Para comprender a los samuráis, es vital conocer el mundo que los rodeaba. Los shogunatos eran gobiernos militares liderados por un shogun, el guerrero más poderoso. Aunque el emperador seguía siendo una figura venerada, el auténtico poder residía en manos del shogun. De esta manera, se establecía un delicado equilibrio entre lo simbólico y lo práctico. Los samuráis representaban la fuerza ejecutora del shogun, su brazo armado. El primer shogunato fue el de Kamakura, creado por Minamoto no Yoritomo. Tras la guerra de Genpei, Yoritomo recibió el título de shogun en 1192. Este régimen militar estableció una ruptura con el poder imperial tradicional, y los samuráis ascendieron como la clase dominante, suplantando a la aristocracia. Japón feudal empezó a tomar forma bajo su vigilancia armada. Durante este tiempo, la figura del samurái se consolidó. Ya no eran simples soldados, sino que se convirtieron en gobernantes locales, administradores y jueces. Se les otorgaban tierras a cambio de lealtad, formando una red de vasallaje. Cada señor contaba con sus guerreros juramentados, estableciendo una estructura jerárquica. La palabra del shogun se convertía en ley, y el deber del samurái era cumplirla sin dudar. Posteriormente, nació el shogunato de Ashikaga en 1338. Aunque comenzó de manera vigorosa, su control fue débil y breve, lo que llevó a un incremento notable del poder de los señores feudales, los daimyo. Así emergió el periodo Sengoku, donde cada región luchaba por su independencia. Los samuráis pasaron de ser defensores del orden a convertirse en actores de disputas por este. Las espadas que antes protegían el trono ahora
lo amenazaban. A lo largo de los siglos, los samuráis sirvieron a diversos señores. Su lealtad no estaba dirigida hacia un trono, sino hacia su propio señor, lo que provocaba constantes enfrentamientos entre clanes rivales. Las alianzas cambiaban con facilidad y las traiciones eran parte del juego. A pesar de ello, el código de honor seguía guiando sus decisiones. El deber y la obediencia eran fundamentos irrenunciables. Con la instauración del shogunato Tokugawa en el año 1603, se impuso la paz. Tokugawa Ieyasu centralizó el poder y reguló las activaciones samuráis. Los guerreros dejaron de guerrear, pero continuaron funcionando como guardianes del orden. Se transformaron en burócratas armados, vigilantes del equilibrio. A pesar de la calma, su espíritu permanecía entrenado y alerta. El sistema de castas se solidificó bajo Tokugawa. Los samuráis ocupaban la cúspide, aunque sus privilegios estaban acompañados de deberes. No podían dedicarse a otras profesiones, ni casarse fuera de su clase. Su existencia estaba controlada, casi medida de forma ceremonial. Vivían para servir, dispuestos a responder si la espada los llamaba. Aunque muchos nunca verían un combate, esta estabilidad se mantuvo durante más de 200 años, aunque en el corazón de muchos samuráis ardía un deseo de acción. Las artes marciales se perfeccionaron como una forma de disciplina, y la filosofía del Bushido se volvió más introspectiva. Ser samurái pasó a ser algo más que luchar. Se transformó en un modo de vida, un balance entre la tradición y la evolución. La relación entre los samuráis y los shogunatos siempre fue de mutua dependencia. Sin shogun no había orden y sin samuráis no había fuerza. Sin embargo, esta simbiosis tenía un límite. El mundo cambiaría y con él la necesidad de guerreros. El silencio que precede al cambio ya comenzaba a sentirse en el aire. Ahora que comprendes las complejidades del sistema político de los shogunatos, es momento de adentrarse en la esencia táctica del samurái. Capítulo 6. El arte de la estrategia. Un samurái no representaba únicamente la fuerza bruta, sino también una mente astuta. La estrategia era un componente esencial de su educación, casi como una segunda espada. Aprendían a interpretar el terreno del enemigo, así como el momento preciso para atacar o replegarse. Su visión trascendía el campo de batalla. Abarcaba la política, la diplomacia y la psicología. Porque un auténtico guerrero conquista incluso antes de desenvainar su arma. El texto más influyente en este ámbito era El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, aunque su origen sea chino. Sus principios trascendieron fronteras y se adaptaron a la filosofía japonesa. Observar sin ser percibido, moverse sin dejar rastro, vencer sin necesidad de combatir. Estas eran enseñanzas grabadas en la mente del estratega samurái. Ganar con el mínimo de pérdidas era un signo de sabiduría, no de cobardía. También se exploraba el Heijo, el camino del combate. Miyamoto Musashi, un famoso espadachín, redactó El libro de los 5 anillos. En esta obra reflexionaba sobre la estrategia como una danza entre la vida y la muerte. Cada corte debía tener un propósito, cada movimiento, una intención. Para Musashi, la mente debía ser como el agua, capaz de adaptarse sin perder su esencia. El samurái se entrenaba en centros de perfeccionamiento, donde la táctica era tan crucial como la técnica.
Aprendía Satala a anticipar los movimientos del oponente con el más leve de los gestos. El equilibrio, la postura y la respiración formaban parte integral del arte del combate. Un estratega hábil sabía cómo vencer al enemigo sin derramar sangre. La victoria mental siempre era la más honorable. En las guerras, los comandantes samuráis estudiaban mapas y condiciones climáticas. Utilizaban mensajeros, generaban engaños, establecían formaciones, aprovechaban la sorpresa y tendían trampas. No había espacio para la improvisación. Cada detalle era cuidadosamente analizado. El conocimiento del terreno podía convertir a un ejército inferior en uno invencible. Era una danza silenciosa que equilibraba lógica e intuición. Las formaciones más reconocidas eran el Gworin y el Joen. La primera imitaba el movimiento de los peces, siendo fluida y adaptable, mientras que la segunda formaba un círculo defensivo con el líder en el centro. Estas técnicas ilustraban cómo cada batalla era un tablero de ajedrez. La espada era solo la última jugada, no la primera, y la mente siempre era la reina del combate. Muchos samuráis participaban en la meditación antes de una batalla, lo que les permitía purgar su mente de temores y emociones. Una mente despejada toma mejores decisiones, actúa con precisión y no se deja engañar. La estrategia se origina en el interior, en la capacidad de dominarse a uno mismo. Solo de esta manera se puede aspirar a superar a otro. Incluso en tiempos de paz, el samurái continuaba entrenando su mente. Participaban en juegos como el Go y el Shogi, que requerían previsión y autocontrol. También se sumergían en el estudio de la historia, la poesía y la caligrafía, lo que refinaba su percepción. Cada detalle podía transformarse en una ventaja en la realidad del campo de batalla. El conocimiento era muchas veces la espada más afilada. Los samuráis comprendían que la estrategia era una forma de arte. No bastaba con tener fuerza. Era fundamental saber cuándo y cómo aplicar dichos principios. La paciencia se consideraba una virtud, mientras que el cálculo actuaba como una herramienta esencial. Incluso ante la adversidad, una estrategia bien trazada podía resguardar el honor o preparar el camino hacia una futura victoria. Se trataba de un viaje interminable en el que siempre había espacio para la mejora. Y ahora que hemos explorado la mente del samurái, es hora de adentrarnos en su esencia. Capítulo 7. El alma en equilibrio, espiritualidad y disciplina. La existencia del samurái va más allá de la lucha y la táctica. Su fortaleza se fundamentaba también en un equilibrio interno. Para ellos, el espíritu debía cultivarse tanto como el cuerpo y la mente. La espiritualidad y la disciplina formaban un lazo indisoluble que dirigía sus acciones cotidianas. Este equilibrio constituía la base para afrontar cualquier desafío sin perder la serenidad. La influencia del Zen budismo fue crucial en la vida de los samuráis. A través de la meditación y la contemplación, aprendían a dominar sus emociones y aceptar la transitoriedad. La práctica Zen enseñaba a vivir en el presente, libre de miedos y apegos. Así, el guerrero hallaba paz incluso en medio del desorden. Esta calma interna se convertía en su mejor aliada durante el combate. Además, la práctica constante del arte marcial era una forma de meditación en movimiento. Cada movimiento, cada respiración debía ser consciente y meticulosa. La disciplina rigurosa les enseñaba a superar el dolor y el cansancio.
La perseverancia no solo fortalecía el cuerpo, sino también el carácter. Ser samurá implicaba un compromiso con la mejora incesante, sin descanso ni justificaciones. Los samuráis también se dedicaban a cultivar otras disciplinas como la poesía y la caligrafía. Estas expresiones artísticas servían como ejercicios para templar el alma. A través de ellas, exploraban la sensibilidad y la belleza, cualidades que equilibraban la dureza del conflicto. Esta dualidad les permitía comprender la complejidad de la vida y la muerte. El Bushido, el código de honor, no era meramente una lista de normas externas, sino una guía para el crecimiento espiritual. Valores como la rectitud, el respeto, la valentía y la lealtad estaban intrínsecamente conectados a la pureza del alma. La honestidad, tanto consigo mismos como con los demás, era primordial. El samurá debía actuar con integridad en todo momento, incluso cuando nadie estuviera observando. La muerte se aceptaba como una parte natural de la existencia. Este entendimiento les permitía enfrentarse al peligro sin miedo. Preferían morir con honor a vivir sin él. La conciencia de la finitud otorgaba un valor especial a cada instante. Esta actitud fortalecía su disciplina y les ayudaba a mantener la serenidad frente a la adversidad. La práctica de la autoconciencia era constante. Reflexionaban sobre sus acciones y emociones para evitar caer en el orgullo o la ira. La humildad era esencial para el crecimiento y el aprendizaje. Reconocer las propias limitaciones no era un signo de debilidad, sino de sabiduría. El samurá siempre buscaba la armonía, tanto dentro de sí mismo como en su entorno. Su relación con la naturaleza también formaba parte fundamental de su espiritualidad. En los bosques, montañas y ríos encontraban su inspiración y serenidad. La naturaleza se percibía como maestra y reflejo del espíritu. Aprendían a respetarla y a coexistir en armonía con sus ciclos. Esta conexión fortalecía su sentido de pertenencia y equilibrio. Por último, la disciplina abarcaba no solo el aspecto físico o mental, sino también el moral. La vida de un samurái era un continuo ejercicio de autocontrol, respeto y dedicación. Su espíritu entrenado hacía posible lo que parecía inalcanzable. Sin este equilibrio, ni la espada más afilada ni la estrategia más elaborada habrían sido suficientes para forjar a un verdadero guerrero. Capítulo 8. La caída del samurái. La narrativa de los samuráis no se limita únicamente a la gloria y el honor, sino que también incluye una caída inevitable. Con el inicio de la era Meiji en el siglo XIX, Japón emprendió un camino de modernización y occidentalización que alteró drásticamente la estructura social y política del país. El poder de los samuráis comenzó a menguar ante la creciente autoridad de un gobierno central fuerte y la aparición de nuevas fuerzas militares. La época de los guerreros se acercaba a su fin. El colapso del shogunato Tokugawa señalaba el comienzo de esta transformación. Durante más de 200 años, los samuráis habían sido la clase gobernante, defensores del orden y la justicia. Sin embargo, con la restauración Meiji, se abolió el sistema feudal. Los privilegios de los samuráis se desvanecieron y su posición social se vio disminuida. Muchos se encontraron ante la pérdida de su propósito y honor en un mundo que ya no los requería. La llegada del armamento occidental y la modernización militar volvieron obsoletas las técnicas tradicionales de los samuráis.
El uso de armas de fuego y ejércitos organizados bajo un mando central reemplazaron las antiguas tácticas. Esta transformación también significó el fin de los duelos y la práctica de la katana como su arma principal. El samurái debía adaptarse o quedar en el olvido. Muchos decidieron resistir, otros se resignaron. Algunos samuráis se alzaron en rebelión contra el nuevo orden, como sucedió en la revuelta de Satsuma. No obstante, estas revueltas fueron rápidamente aplastadas por el ejército imperial moderno. La resistencia fue valiente, pero resultó inútil ante un país que buscaba integrarse en el mundo contemporáneo. La caída simbólica y real de los samuráis marcó un momento de tristeza y reflexión para la sociedad japonesa. El cambio no solo impactó a la clase guerrera, sino que también afectó a la cultura en su totalidad. Los valores samuráis fueron cuestionados y relegados. Sin embargo, muchos de estos principios perduraron en la sociedad japonesa, adaptándose a los nuevos tiempos. El bushido se convirtió en un símbolo de inspiración para la ética del trabajo y el honor civil. La esencia del samurái persistió, aunque transformada. Algunos antiguos samuráis buscaron nuevas oportunidades de vida convirtiéndose en docentes, funcionarios o emprendedores. Esta transición no fue ni sencilla ni rápida. La añoranza por la era pasada y el choque cultural generaron tensiones. A pesar de todos los desafíos, el legado de los samuráis comenzó a ser apreciado de una manera distinta, como parte de una identidad nacional que aún estaba buscando su definición. El samurái no se desvaneció por completo en la cultura popular. En la literatura y el cine, se transformó en un símbolo de romanticismo y heroísmo. Su historia se convirtió en un ejemplo de disciplina, valentía y honor. Esta revalorización permitió que el espíritu samurái permaneciera vivo en la memoria colectiva de Japón y del mundo entero. La caída del samurái también nos invita a reflexionar sobre el cambio inevitable que acompaña a la vida y la historia. Nada permanece estático y cada época tiene su final. La dignidad con la que se enfrenta el cierre de un ciclo puede definir el legado que dejamos tras de nosotros. En este sentido, los samuráis enseñaron a aceptar la impermanencia con honor y valentía. Este capítulo oscuro también representa una puerta hacia el presente. Capítulo 9. El eco del samurái en el presente. A pesar de que la era de los samuráis concluyó hace más de un siglo, su legado sigue resonando con gran fuerza en la cultura japonesa contemporánea. Sus valores y enseñanzas no se han desvanecido. Al contrario, se han transformado y adaptado a los tiempos modernos. En la actualidad, la disciplina, el honor y la dedicación que caracterizaban a estos guerreros continúan inspirando a muchos en diversas áreas de la vida cotidiana. En Japón, el bushido sigue ejerciendo una influencia significativa en la ética laboral y en las relaciones interpersonales. El respeto mutuo, la lealtad y la responsabilidad son valores que se reflejan en el comportamiento de las personas y en la manera en que funcionan las instituciones. La figura del samurái simboliza un ideal de conducta que muchos anhelan seguir. Además, la cultura popular mantiene vivo el espíritu samurái a través del cine, la literatura, el manga y el anime. Las películas y series narran relatos de valentía y sacrificio que cautivan tanto a japoneses como a personas de todo el mundo. Estas historias no solo entretienen, sino que también transmiten la filosofía y el estilo de vida de los antiguos guerreros. El arte de la esgrima japonesa, conocido como kendo,
es otro medio a través del cual se preserva la tradición samurái. Esta disciplina moderna combina el ejercicio físico con el desarrollo espiritual y mental. Quienes la practican buscan no solo mejorar su técnica, sino también alcanzar una armonía interna, siguiendo los principios que guiaron a los samuráis hace siglos. El respeto por la historia también se manifiesta en la conservación de templos, castillos y museos dedicados a esta época. Estos lugares no solo atraen a turistas, sino que también se convierten en centros donde se estudia y celebra la historia samurái. Así, las nuevas generaciones pueden conectar con sus raíces y comprender la profundidad de este legado. Por último, en la filosofía japonesa contemporánea, la noción de equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu sigue siendo relevante. Muchos valores samuráis se han integrado en prácticas como el zen y otras formas de meditación que ayudan a mantener la serenidad en la acelerada vida actual. Esta búsqueda de armonía es un legado directo de los guerreros de antaño. Los samuráis también han sido una fuente de inspiración para movimientos artísticos y culturales que valoran el esfuerzo y la dedicación. La perfección en el trabajo, la incesante búsqueda de la superación y la humildad son valores que resuenan en diversos ámbitos profesionales y creativos. De este modo, la influencia de los samuráis va más allá de lo militar y se expande hacia la vida civil. En Japón, el respeto por las tradiciones convive con la modernidad. Este diálogo continuo asegura que los valores samuráis sigan siendo significativos incluso en un mundo interconectado. El samurái, más que una figura histórica, simboliza una guía viva que continúa orientando actitudes y comportamientos. La historia de los samuráis nos recuerda que el pasado no está desligado del presente, sino que se asemeja a un río que fluye hacia nosotros, trayendo enseñanzas valiosas. En cada acto de disciplina y honor permanece la esencia del guerrero milenario. Capítulo 10. Samuráis célebres que dejaron huella en la historia. A lo largo de la historia de Japón, varios samuráis han marcado profundamente el tiempo, no solo por su destreza en el combate, sino también por su impacto político y cultural. Estos guerreros encarnan el espíritu del Bushido y se han convertido en emblemas de valentía, honor y liderazgo que trascienden generaciones. Conocer sus relatos es acercarnos a la esencia de esta fascinante casta guerrera. Uno de los más célebres es Miyamoto Musashi, aclamado como el más grande espadachín de Japón. Su vida estuvo llena de duelos legendarios y la constante búsqueda de la perfección, tanto en técnica como en estrategia. Musashi también fue un filósofo y escritor del Libro de los 5 Anillos, una obra que sigue inspirando a estrategas y líderes en todo el mundo. Otro samurái emblemático es Oda Nobunaga, un líder militar y político que inició el proceso de unificación de Japón en el siglo XVI. Reconocido por su audacia y visión innovadora, Nobunaga superó contradicciones para afianzar su poder, utilizando tácticas militares avanzadas al tiempo que fomentaba el comercio y la cultura. Su legado allanó el camino hacia la era de los shogunatos. Toyotomi Hideyoshi, sucesor de Nobunaga, fue otro personaje clave, proveniente de orígenes modestos. Ascendió hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes de Japón. Hideyoshi completó la unificación del país y promovió reformas que impactaron la sociedad japonesa durante generaciones. Su historia es un ejemplo de determinación y astucia. Tokugawa Ieyasu fue el fundador del shogunato Tokugawa, que gobernó Japón durante más de 2 siglos y medio.
Su destreza política y estratégica le permitió establecer un gobierno estable que trajo paz y prosperidad después de largos años de guerras civiles. Ieyasu representa el ideal del samurái, no solo como guerrero, sino también como un gobernante sabio. En el ámbito de la lealtad y el sacrificio, el grupo conocido como los 47 Ronin es legendario. Estos samuráis, sin señor, se vieron obligados a vengar la muerte injusta de su daimyo, demostrando así un compromiso inquebrantable con el honor y la justicia. Su historia ha sido narrada en numerosos formatos y se ha convertido en un símbolo perdurable del Bushido en la cultura japonesa. Otros samuráis notables, como Date Masamune, conocido por su carisma y liderazgo, y Hattori Hanzo, maestro ninja y estratega, también jugaron un papel fundamental en la formación de la historia de Japón. Cada uno dejó un legado único que enriquece el vasto mosaico de esta cautivadora época. Estas figuras no solo brillaron en el campo de batalla, sino que también dejaron una huella en la cultura, la política y la filosofía japonesa. Las vidas y acciones de estos guerreros continúan siendo objeto de estudio y admiración, revelando la profundidad y complejidad del samurái, mucho más allá del guerrero. La fama de estos samuráis ha llegado hasta nuestros días a través de la literatura, el cine y el arte. Sus historias inspiran a nuevas generaciones a valorar los principios de honor, valentía y lealtad. Son un puente que conecta el pasado y el presente, preservando la esencia del Bushido. Al rememorar a estos guerreros, comprendemos que el samurái no era un solo individuo, sino una casta de personas que dejaron una huella imborrable en la historia gracias a sus virtudes y desafíos. Capítulo 11. Curiosidades del mundo samurái. El mundo samurái está lleno de detalles intrigantes que a menudo escapan a quienes solo conocen su apariencia superficial. Por ejemplo, ¿sabías que los samuráis portaban 2 espadas, la katana y la wakizashi, como símbolo de su estatus? Esta combinación se denominaba daisho y representaba su rango y compromiso con el código del honor. Además, el color y la ornamentación de las armaduras variaban notablemente dependiendo de la época y la región, reflejando no solo la función práctica, sino también la identidad y el prestigio de cada guerrero. Algunas armaduras eran tan elaboradas que se convertían en auténticas obras de arte, diseñadas tanto para intimidar a los enemigos como para proteger el espíritu del portador. La vida cotidiana de un samurái no se limitaba únicamente al combate y al entrenamiento. También dedicaban tiempo al aprendizaje de la caligrafía, poesía y filosofía. Este equilibrio entre la fuerza y la cultura muestra que el guerrero ideal no era simplemente un luchador, sino un hombre completo, con mente, cuerpo y alma en armonía. Otra curiosidad es que el suicidio ritual, conocido como seppuku, era considerado un acto honorable para evitar la deshonra o para restaurarla tras una derrota. Este acto extremo revela la profunda importancia que el honor y la responsabilidad personal tenían para los samuráis, valores que regían todos los aspectos de su existencia. Muchos samuráis también fueron mecenas de las artes y arquitectos de impresionantes castillos. Estas edificaciones no solo funcionaban como fortalezas, sino también como centros culturales y administrativos, consolidando el poder de los clanes en Japón. Aunque la imagen popular los retrata como hombres duros y severos, algunos samuráis también poseían un lado más humano y cotidiano. Por ejemplo, disfrutaban de la música tradicional,
festivales y la compañía de sus seres queridos, demostrando que, detrás de la armadura, había emociones y tradiciones vivas. Los samuráis también contaban con su propio sistema legal y militar, caracterizado por normas estrictas sobre el reclutamiento, la formación y el comportamiento de sus miembros. Este estricto orden les permitió mantenerse como una élite durante siglos, influyendo en la estructura social japonesa, incluso tras su declive. Un dato interesante es que el legado de los samuráis ha permeado en la cultura popular moderna a nivel global, desde películas y videojuegos hasta en la filosofía empresarial. El Bushido continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan disciplina y valores en su vida cotidiana. Por último, aunque el sistema samurái como tal se desvaneció oficialmente en el siglo XIX, su esencia y enseñanzas permanecen vivas en la cultura japonesa y en la admiración internacional. Este legado nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la tradición y el honor en un mundo que evoluciona rápidamente. Agradecemos tu compañía en este viaje por los pergaminos olvidados de Japón. Samuráis. Si esta historia te ha motivado y emocionado, no dudes en compartirla y seguir descubriendo las maravillas de nuestro pasado. Tu aventura apenas comienza. Capítulo 12. Mujeres samuráis. Capítulo 12. Mujeres samurái. La zona Bugeisha. La zona Bugeisha. Durante siglos, las mujeres también empuñaron armas en el Japón feudal. Estas guerreras nobles eran conocidas como Onna Bugeisha, encargadas de proteger sus hogares cuando los hombres partían a la guerra. No eran solo figuras simbólicas, sino combatientes expertas en artes marciales. Su arma preferida era la naginata, una lanza curva versátil y temible. A menudo, lideraban la defensa de castillos y aldeas. Una de las más célebres fue Tomoe Gosen, una mujer de gran belleza y aún mayor valentía. Sirvió bajo el mando de Minamoto no Yoshinaka durante las guerras Genpei. En la batalla, cabalgaba como un rayo, derribando enemigos con una destreza mortal. Su nombre está grabado en los anales de la historia samurái, siendo un ejemplar de coraje sin igual. Las Onna Bugeisha no eran una rareza aislada, sino parte de una tradición bien arraigada. En tiempos de paz, muchas eran educadas en literatura y etiqueta, pero ante la amenaza, sus manos se convertían en extensiones de la justicia y la protección. Estas mujeres eran el corazón de sus hogares y clanes. En ellas, el honor florecía con acero. Aunque sus historias fueron menos documentadas que las de los hombres, su legado persiste. En castillos como el de Himeji, se cuentan leyendas sobre mujeres que defendieron murallas con astucia y fuerza. Sus hazañas se relatan en canciones tradicionales y en el teatro kabuki. Eran temidas y respetadas tanto por enemigos como por aliados. Su determinación era inquebrantable. La formación de una Onna Bugeisha no era ni sencilla ni ligera. Se les enseñaba estrategia, resistencia y disciplina mental. Muchas eran también expertas en el uso del tanto, un arma corta similar a una daga. Algunas optaban por el arco y las flechas, especialmente durante los asedios prolongados. Eran, en todos los aspectos, guerreras completas. En muchas familias samuráis, las madres instruían a sus hijas en el arte del combate. Esta enseñanza formaba parte de la educación doméstica, al igual que la caligrafía y la ceremonia del té.
Así se forjaban generaciones de mujeres listas para enfrentar lo inesperado. En un mundo lleno de incertidumbres, la fortaleza femenina resultaba esencial. La espada podía estar en manos de cualquiera que poseyera honor. A pesar de su valentía, la zona Buisha enfrentó siglos de olvido. La narrativa histórica fue en su mayoría escrita por hombres, enfocándose en figuras masculinas. Sin embargo, la voz de estas mujeres no fue acallada para siempre. Hoy en día, su memoria resurge con fuerza en libros, museos y películas. Son íconos del coraje ancestral. La imagen de la mujer samurá ha sido reivindicada a través del arte contemporáneo. Pinturas, novelas gráficas y animes retratan a la Sonna Bugisha con respeto. Su figura inspira a nuevas generaciones de mujeres a luchar por su lugar. Representan el equilibrio entre la fuerza y la compasión. Su legado trasciende el tiempo. En el espíritu de estas guerreras se demuestra que el valor no tiene género. La historia de los samuráis está incompleta sin ellas. Fueron madres, hijas, estrategas y líderes. En sus ojos ardía la misma llama que en cualquier guerrero. Su herencia vive en la esencia de la tradición japonesa, así como los guerreros que cabalgaron bajo el estandarte del sol naciente. Las Sonna Bugisha merecen ser recordadas. Honrarlas es también entender la profundidad del alma samurái. En el silencio de las noches, sus nombres susurran en las leyendas. Escucharlos es volver a creer en el poder del espíritu y en la equidad del honor. Capítulo 13. El ritual del seppuku y su significado. El seppuku, también conocido como harakiri, es uno de los rituales más impactantes de la cultura samurái. No era simplemente un modo de morir, sino un acto de profundo honor. Era una manera de expiar errores, evitar la humillación o manifestar protesta con dignidad. El guerrero elegía enfrentarse a la muerte con serenidad. Era el último acto de control sobre su destino. El ritual comenzaba con una meticulosa preparación. El samurái se bañaba, se ponía una túnica blanca y escribía un poema de despedida. Luego se sentaba sobre un tatami en posición seiza, actuando con calma y dignidad. Frente a él se disponía el tanto o wakizashi. Todo se llevaba a cabo con solemnidad y respeto. Un segundo, conocido como Kaishakunin, lo acompañaba en el acto. Su función era decapitar al samurái en el momento justo para evitar un sufrimiento prolongado. Esta persona era elegida por su total confianza. La coordinación entre ambos debía ser perfecta. Era un acto de lealtad mutua. El corte abdominal simbolizaba la ruptura del alma. El guerrero abría su vientre de izquierda a derecha, mostrando así su valentía. El dolor físico formaba parte del sacrificio. No gritar ni mostrar temor era fundamental. Era la máxima expresión de control interno. Este ritual presentaba diversas variantes. En ocasiones, el samurái solo fingía el corte y su compañero ejecutaba de inmediato la decapitación. En otras situaciones, el guerrero realizaba todo el proceso en solitario. Las versiones variaban según la época y el clan, pero el significado profundo se mantenía inalterado. No todos podían llevar a cabo el seppuku. Era un privilegio exclusivo de la clase samurái. Los plebeyos eran ejecutados sin esta ceremonia. Por lo tanto, el seppuku también representaba un símbolo de estatus. Era una manera de morir con honor, no como un criminal vulgar. Incluso en la muerte,
el samurái ratificaba su identidad. El poema de despedida formaba parte esencial del ritual. En unas pocas líneas, el samurái compartía su perspectiva sobre la vida, el deber y el más allá. Era una reflexión final plena de belleza y serenidad. Estos poemas han sido conservados como testimonios del espíritu guerrero. En ellos se percibe la paz de quien ya no teme. Durante el período Edo, el seppuku también fue empleado como un castigo oficial. Era ordenado por el shogun como una forma honorable de ejecución. Algunos lo llevaban a cabo como protesta contra decisiones injustas. Así, el seppuku trascendía lo personal, convirtiéndose en un acto político, silencioso pero elocuente. Aunque hoy el seppuku ha desaparecido, su eco aún resuena en la cultura japonesa. Refleja la intensidad del compromiso con los propios valores. No se trata de glorificar la muerte, sino de comprender la importancia del honor. En un mundo en constante cambio, esos principios aún inspiran, recordándonos el poder de la integridad. El seppuku no fue solo una forma de morir, sino una manera de vivir hasta el final con coherencia. El samurái, incluso al despedirse, enseñaba algo profundo. Su muerte simbolizaba coraje, disciplina y responsabilidad. En esa despedida silenciosa permanece una lección eterna, la del alma que no se rinde ni en su último aliento.